partida. Partida, arranca. Partida. Partida. En Venezuela el hipismo ha tenido una penetración tan importante que se convirtió en un espectáculo 100% popular. A la gente le gusta la competencia y tiene ídolos y los caballos y siguen al caballo y ha creado ídolos. Historiado a la carga. El gran sol se ha venido a la delantera. El caballo cañonero va en las manos. Yo creo que el hipismo está incrustado en el alma del venezolano. No se decide la carrera. Cabeza a cabeza. Aquí está la raya y ganó. La pasión por el hipismo se arraigó con profundidad en Venezuela a lo largo de su historia. Momentos de gloria y de desilusión, de triunfos y de fracasos, se han alternado para llenar de emoción a los venezolanos de todas las épocas. Es una historia llena de sobresaltos, como el corazón de un pura sangre. El origen del caballo pura sangre de carrera se remonta a finales del siglo XVII, donde comenzaron 14 caballos, todos ellos descendientes de caballos árabes. Al paso del tiempo, solamente 3 caballos quedaron como los responsables del 100% de toda la caballada del mundo en la actualidad. Ellos eran The Byerly Turk, The Godolphin Barb y The Darley Arabian. De allí se desprende, de tantos cruces a lo largo del tiempo, el caballo pura sangre que conocemos hoy día. Había mucha organización en el Imperio Británico para la época. Era importante registrar el padre y la madre de estos animales. El libro que registra la genealogía de los caballos pura sangre ingleses aparece en 1793. Es el Statbook británico. Al paso del tiempo, Inglaterra, al exportar sus caballos a sus colonias, hizo que las pautas de cómo se fabricó el primer Studbook sean las mismas que rigen a todos los Studbooks del mundo. En Venezuela, el hipismo contaba con tierra fértil desde la época colonial. El caballo criollo era imagen inseparable del paisaje en las grandes extensiones de los llanos venezolanos. Y su protagonismo sería determinante durante la gesta emancipadora del siglo XIX. El caballo ha sido pues una figura muy importante dentro de la historia del venezolano. Hombres a caballo dieron la libertad de nuestro pueblo. Que el caballo es libre corriendo en la sabana. Y eso podría llevarnos a la idea de la libertad. ¿Por qué está el caballo en nuestro escudo? Porque simboliza eso, la libertad. Símbolo y valor, caballo y libertad. 2 palabras que resuenan con fuerza en el alma de Venezuela. En 1817 llega a Angostura, actual Ciudad Bolívar, el primer contingente de soldados y oficiales británicos, reclutados por el Libertador para engrosar las filas patriotas. Con las armas de la Legión Británica, llegaron también sus costumbres y su afición por los desafíos de caballos. Pasada la Guerra de Independencia, el hipismo comienza a arraigarse como un divertimento común en la vida de los venezolanos. Gran interés despertó en 1839 el desafío entre un ejemplar del presidente José Antonio Páez contra el zaino que pertenecía a un arriero. Partamos del hecho de que hay muy pocas actividades que desarrollar en lo que era la Caracas de la época. Si en esa Caracas de la época participaba el mandatario, mucho más atractivo era. Se hicieron apuestas por 800 pesos y la población se congregó para ver cómo el caballo del arriero vencía al del presidente de la República. Avanzada la segunda mitad del siglo XIX, el hipismo venezolano aún era muy primitivo. En 1876 se instala en el Callao, hoy Estado Bolívar, una pista para carreras de caballos, considerada como el primer hipódromo del país. En la Caracas de entonces, las carreras de caballos se daban en las periferias de la ciudad. Palo Grande, en la parroquia San Juan. El Rincón del Valle. Sarría eran los lugares donde con frecuencia se daba el espectáculo. Visto el interés que las carreras callejeras despertaban en la población,
se sucedieron varios intentos de crear un hipódromo en Caracas. En 1880, el Circo Gran Hipódromo de Caracas. En 1882, bajo la presidencia de Guzmán Blanco, se construye el Hipódromo del Distrito, exclusivo para carreras de caballos. Consistía en una recta de 400 metros de largo. Las carreras eran entre caballos mestizos, se hacían con reglamentos y las apuestas eran convenidas por los dueños de los dos caballos que participaban. La afición continuaba en aumento. Luego de lo que podríamos llamar aquellos incipientes hipódromos, surge la necesidad entre hípicos venezolanos de crear una compañía, la compañía del Jockey Club de Venezuela. El Jockey Club se crea en 1895 por una élite de propietarios de caballos y aficionados a las carreras, que querían impulsar la idea de construir un verdadero hipódromo para Caracas. Mathieu Valéry, un francés apasionado de las carreras, consigue que el presidente Joaquín Crespo, entusiasta de los caballos, apoye el proyecto. Esta compañía, el Jockey Club, es la que fomenta crear un hipódromo en Caracas. Se crea en Sabana Grande. Ese mismo año, provenientes de Norteamérica, llegan al país los dos primeros caballos de raza pura sangre y se inicia el entrenamiento de los ejemplares para el nuevo hipódromo. El hipódromo de Sabana Grande se inaugura el 1 de marzo de 1896. El presidente Crespo asiste con su familia. Las damas usaron sus mejores galas para el evento. El hipódromo quedaba lejos de la ciudad, pero el ferrocarril facilitaba el acceso. Más de 5.000 personas asistieron a las carreras, que se corrían al estilo inglés, en el sentido de las agujas del reloj, en una pista ovalada de 1.250 metros. Se corre con reglamentos. Ya podríamos decir que es un hipódromo oficial. Sabana Grande es el que da inicio en 1896 al entusiasmo hípico, a la presencia del hipismo como espectáculo deportivo en Venezuela. Otro hipódromo sería inaugurado en 1897 en la ciudad de Valencia. El hipismo comienza a ser una pasión que crece en todo el territorio nacional. Los periodistas comienzan a señalar pronósticos. La afición llena las gradas, traídas especialmente desde Inglaterra. El hipódromo de Sabana Grande tiene una vida intensa, pero breve. A finales de 1899, Cipriano Castro entra a Caracas con la Revolución Restauradora y toma el poder. El hipódromo de Sabana Grande cierra sus puertas. No sería sino hasta 1906 cuando se forma otro Jockey Club que promueve la construcción de un nuevo hipódromo, esta vez en terrenos de una incipiente urbanización, El Paraíso. Se inaugura en febrero de 1908 con la asistencia del presidente Cipriano Castro y del vicepresidente Juan Vicente Gómez. El espectáculo hípico regresa al seno de la ciudad, pero esta vez con un hipódromo de gran categoría. La población acude a llenar el nuevo Templo Social de Caracas, que cuenta con las mismas tribunas inglesas del hipódromo de Sabana Grande. Ya una zona muy aledaña a Caracas. Por supuesto que toda la población se vuelca porque el venezolano lleva el hipismo en la sangre. Ha oído 50.000 cuentos de personas que se iban caminando desde La Pastora hasta el hipódromo a los días de carrera a ver las carreras, pues. Ese año, Juan Vicente Gómez toma el poder tras derrocar a Castro. Termina con las funciones del Jockey Club, que se encontraba en bancarrota, y en 1910 pasa la administración del hipódromo al Ministerio de Fomento. El Paraíso se convierte así en el Hipódromo Nacional y se instituye el clásico Presidente de la República. La actividad hípica se intensifica y crece la afición. Las carreras de caballos eran el acontecimiento semanal donde la sociedad caraqueña se daba cita ante la presencia habitual del presidente Juan Vicente Gómez. Pero la conmoción generada por la Primera Guerra Mundial provoca la paralización de las actividades del Hipódromo Nacional en 1914. El hipódromo abre de nuevo sus puertas 6 años más tarde. Ahora los tranvías eléctricos llegan hasta el hipódromo.
el automóvil se impone como el nuevo medio de transporte y el público puede acceder con más facilidad a las carreras de caballos. Un nuevo acontecimiento sacude la apariencia de tranquilidad que el régimen imponía con su poder. Un movimiento de carácter académico y estudiantil deriva en un enfrentamiento con el gobierno de Juan Vicente Gómez. Debemos tomar en cuenta que la hípica venezolana sufrió un gran contratiempo en el año 28 cuando el movimiento estudiantil al cual yo pertenecí. Gómez, como castigo a Caracas por el lanzamiento de los estudiantes, entonces termina con el hipódromo, cierra el hipódromo. La actividad hípica se retoma después de una completa remodelación de las instalaciones del hipódromo, que finaliza en 1932. Ese mismo año se inaugura el hipódromo de Santa María, en Maracaibo. Y en El Paraíso se construye una casilla para iniciar las transmisiones radiales. La radio infundió tal poderío al hipismo que el hipismo llegó a un momento en que estaba en boca de todo el mundo. Se alzó como uno de los deportes más populares. Sí, la radio influye mucho en el aumento de la afición. Con el aumento vertiginoso de la afición, las apuestas alcanzan cifras impresionantes para la época. Los amantes del toro se pasean por la pelú. Un tigre de taquilla que quiera hacerse rico con 5 bolos. El tigre está entusiasmado, señor. ¡Partida! En un solo pelotón parten todos. Una vez que las carreras de caballo, que el hipismo cobra fuerza, empiezan a ingresar mayor cantidad de propietarios, empiezan a comprar ejemplares importantes. Y se convierte en que todos los caballos aquí importantes eran ingleses, argentinos o chilenos, y también uruguayos. Una de las cosas más importantes que tuvo Venezuela en el desarrollo de la hípica fue la cría nacional, porque la cría de pura sangre es la base del espectáculo. Por allá en la década de los 30, los hermanos Gómez, el mismo presidente, fueron grandes hípicos que fundaron el primer Aras en Venezuela. Aras Mamoncito. La familia del general Juan Vicente Gómez fueron uno de los primeros en iniciar empíricamente los primeros intentos de cría en Venezuela. Se intensifica la importación de ejemplares con buen pedigrí. Se hacía necesario contar con padrotes de gran categoría para darle el impulso inicial a la cría nacional. Averiguaron que había ese caballo llamado Nocando, que era un gran caballo de carrera. El día que debutó llegando segundo en las 2000 guineas. El primer clásico de la Triple Corona inglesa. Y lo compraron. Entonces, cuando fueron a pagarlo, dijeron, bueno, ¿ese caballo para qué Aras va? ¿Para qué sitio de Inglaterra va? No, no para Inglaterra, va para Venezuela. No, este es un caballo con pedigrí nacional cuya venta está prohibida. Pero los intereses petroleros que Inglaterra manejaba con el gobierno de Gómez fueron determinantes en la negociación por Nocando. Y como querían tener buenas relaciones, autorizaron la salida del caballo. El caballo vino aquí en el Aras Mamoncito y comenzaron a producir caballos. El primero fue Burlesco. Pero ahí va Burlesco, señores, y pasa el disco triunfalmente. Burlesco, el ganador. Un caballo extraordinario, corrió 22, ganó 21 veces. Primer gran semental criollo. Y esto es lo que va fomentando lo que es la cría del caballo en Venezuela. Con el fin de la era gomecista en 1935, comienzan las transacciones de venta de los ejemplares que pertenecían, en su mayoría, al general y a su entorno. Con los nuevos propietarios y criadores, se abre una nueva etapa para la hípica nacional. Ya para la época, se sabe que el pasto de tierras venezolanas no cuenta con los nutrientes idóneos para la cría del pura sangre, lo que motiva el nacimiento de una industria de alimentos concentrados de alta calidad para animales. El hipismo nacional continúa su crecimiento sostenido. Ya en 1936 comenzaron las importaciones en firme, que comienzan entonces los criollos, hasta tal punto el caballo criollo imponiéndose y los aras fomentándose de los criadores venezolanos y la afición aumentando, que se convierte en una industria. El incremento y la afición por la fiesta hípica en Caracas va en aumento cada día. Esta muchedumbre entusiasta se reúne en los días de carreras y sus apuestas han ido creciendo en forma sorprendente hasta lograrse cifras fabulosas.
En la radio se incrementan los programas especiales sobre hipismo. Bueno, la radio en el Paraíso fundamentalmente es el gran aliado de la actividad hípica. Entre los pioneros está el señor Ballestén, que era locutor de béisbol. Quiso transmitir el carrera de caballo y dijo, esto es imposible, esto no lo puede transmitir nadie porque nadie conoce los caballos, no fracasó. Pero Mr. Chip, Eloy Pérez Alfonso, sí se entusiasmó. Antes, al terminar la carrera, se iban y ponían música. De manera que la afición quedaba en suspenso. Yo quería otra forma de transmitir. Que en lugar de cortar, se abría el micrófono a las 2 de la tarde y se cerraba a las 6. No nos íbamos, no había música. Sino información hípica a todo momento. Se repetían las carreras, cuál era el resultado, los dividendos, el peso de los caballos, lo que yo había tomado el peso. Cosas muy importantes y la afición le encantaba eso. Un público numeroso se lanza a la pista para felicitar al jockey ganador, Vargas, quien breves momentos después habla a toda la nación por la radio. La hípica del Paraíso, para mí, ha sido la época de oro del hipismo venezolano por la calidad de caballos que venían a correr. Era un ambiente extraordinariamente bello, ¿no? Y de gran importancia, porque era el encuentro los domingos de la gente allí. El ambiente era de alegría permanente. Tú conocías a todos los preparados, a todos los jinetes, a todos los espectadores, tú sabías cómo se manejaba todo. Era un hipismo muy sabroso, de mucha pasión. La gente podía estar al campo de vehículos y se apeaban todos con sus carros y se cambiaban, se cambiaban impresiones y las jugadas. Estacionaba su carro con su familia, llevaba su comida, sus picnic y veía la carrera desde el propio centro del hipódromo, pues. El entusiasmo por las carreras continúa con toda intensidad y el gran número de automóviles nos anticipa la enorme concurrencia esperanzada, mal de males, siempre esperanzada de ganar al 5 y 6. El famoso cuadrito de 4 bolívares que jugaba todo el mundo. Y todo el mundo estaba esperanzado en ganar un 5 y 6. Yo creo que la apuesta permite que el jugador se una al triunfo, en el sentido de que su caballo, su objeto de apuesta fue el que ganó. Hay como una plusvalía, vamos a decir, del triunfo. Y así comenzó a aumentar poco a poco el 5 y 6 hasta se convirtió en muy buenas entradas para el hipódromo y muy buenos premios para los propietarios. Entonces comenzaron a traerse caballos de muchas categorías. De esta forma, poco a poco, el hipismo, al masificarse, se fue cimentando y se fue convirtiendo en industria. En 1953 viene la televisión. Es importante ver cómo cambia la situación cuando entra la televisión.